Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Adán y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Vivir con Sentido, un taller radiofónico de aprendizaje, de desarrollo humano y con mucho apapacho. Hoy, como todos los lunes, me acompaña Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista, con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los lunes en estos programas. Pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Hoy vamos a platicar con Vanessa Adame, psicoterapeuta. Vanessa nos va a hablar de un tema que a todos nos toca. Yo creo que todos tenemos un amigo, un familiar, alguien cercano, un compañero de trabajo que pasa por este tipo de problema. Tema: adicciones y recuperación. Estoy seguro que el programa de hoy nos va a ayudar a crecer a todos como seres humanos. Vanessa, muchas gracias por venir, muchas gracias por el traslado, muchas gracias por el tiempo que nos dedicas, muchas gracias por compartir tus conocimientos con el público de Vivir con Sentido. ¿Y qué crees, Luis Felipe, que te sigue? Va a platicarnos un poquitito más acerca de tu trayectoria. Bueno, podemos hablar muchísimo, pero la verdad ella es muy modesta. Y quiere que nada más digamos que es licenciada en psicoterapeuta integral y tiene especialidad en adicciones. Esto es muy importante. Ha estado Colombia y varias partes, ¿no? Hemos tenido todas estas cosas que vamos a hablar y toda esta especialidad que tenemos en adicciones, y creo que va a ser un programazo porque vamos a hablar de fondo. Sí. Ella también es directora fundadora de la clínica Decide, que, bueno, un récord impresionante de personas que lograron entrar al camino de la recuperación, pues gracias al tipo de terapia que daban ellos, que era de medio camino, ¿verdad? Sí, era una casa de medio camino. ¿En qué consiste una casa de medio camino? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme, chicos, a su programa. Y bueno, una casa de medio camino es un tratamiento específico para después de salir de un internamiento. Entonces, donde los chicos no regresan a su lugar de residencia porque es de alto riesgo, o ya han tenido diferentes recaídas, problemáticas en sus lugares de Seguirlos cuidando un poco, con un poquito más de libertad. Es practicar lo que aprendieron en el internamiento, porque alguien dice, pues yo ya sé, yo ya conozco mi enfermedad. Bueno, pues sí, pero vamos exacto, vamos a ver cómo desarrollas y cómo aterrizas todo lo que aprendiste en un tratamiento de 28 días o de 36 o dependiendo de 3 meses, ¿no? Esta es una estancia media larga, de 3 meses a un año. Fíjate que yo escucho muchísimo en noticieros, veo en el periódico, de boca en boca, que cada día hay más y más problemas de adicción. Inclusive en edades hay disminuido. Si todos sabemos que es malo, que te hace daño, que te afecta de vida, ¿por qué la gente se droga? Bueno, pues hay muchas causas, pero principalmente es por incluirse en algún medio social. ¿Pertenencia? Por pertenencia, porque no todo el que se droga se vuelve adicto. Pero bueno, eso no lo dicen porque entonces la gente no lo vería como una actitud de alto riesgo. De hecho, las drogas hoy cada vez son mucho más adictivas, las drogas de diseño. Es muy probable que si tú tienes contacto con drogas, te vuelvas un adicto. Por eso la gente no lo dice, ¿no? Porque sería muy peligroso. Pero no toda la gente, hay mucha gente que experimenta, entonces lo hace por experimentar. Ajá. Y también lo hace por pertenecer. Pertenencia, por diversión. Pero llega un momento que no es tan divertido. Bueno, cuando ya rebasaste, claro, la parte social y ya no es divertido. ¿El efecto cuál sería? ¿Evadirse?
El efecto de las drogas, bueno, depende de cada droga, Ajá. digamos, ¿no? Si son depresores o si son estimulantes o si son psicodélicas, Ajá. ¿no? Sus efectos son variados y también varía por la personalidad de cada individuo, ¿no? Algunos son más afectos a tomar depresivos y otros a estimulantes, la cocaína, el crack y todas estas. La estrategia que utilizan para tirar el estrés, para calmar sufrimientos, para calmar problemas que tienen, que no encuentran la puerta, la estrategia es drogarse. Pero fíjate, perdón, es que aquí pasa un detalle interesante, ¿no? Muchos, como dice Vanessa, muchos de los motivos por los cuales alguien se droga es o por cuestión social, cuestión de pertenencia, y lo que tú estás comentando es, hay algo atrás de esa cuestión social, de estado de pertenencia, que todos de alguna manera sabemos que hay algo en la familia o en su entorno social en lo que busca evadirse de alguna forma o tiene un sufrimiento, ¿no? Tiene una vida que no le gusta o tiene algo que no le agrada o lo que sea, y ese es uno de los motivos. Sí, claro, es uno de los motivos, Es porque uno de si no los todo el motivos. mundo tendría justificación. Exactamente, entonces que aparentemente de ahí se va al motivo que dices tú, ¿no? O sea, tiene esta parte, busca una manera de salirse y encuentra pertenecer a alguien, porque eso significa que entonces en su vida cotidiana siente que no pertenece a nada. Es que el problema no es la droga, es la personalidad. Exacto, Es decir, si yo no puedo, o sea, los niveles de afrontamiento de la realidad y los más primitivos son me lastimo o me drogo. Exacto. Entonces, pero no deja de ser una forma de afrontar algo. La raíz del problema, por ejemplo, de socializar, es que yo soy muy tímido y de pronto hago contacto con el alcohol, me desinhibo y empiezo a bailar, soy muy simpático, saco a las chicas que antes no podía, con algo que yo no podía hacer, y me doy cuenta que al hacer contacto con el alcohol, soy de forma diferente. Y se Entonces, vuelve divertido, yo se no vuelve atractivo. busco el sabor, yo busco el efecto. Es el efecto de lo que yo me engancho. Y bueno, para que se haga un adicto, vamos a decir que son muchísimos factores, es multifactorial y tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema es la personalidad, que es lo que a mí me hace ponerme en riesgo de llegar a consumir alcohol, drogas. ¿Cómo es posible que otro muchacho pueda decir, ¿quieres un cigarrito? Vente con los cuates, un cigarrito. No, eso es que yo no fumo. Y otro, bueno, pues está bien, por pertenecer, vaya a fumar, ¿no? Pero el chavo que se inicia, ¿no piensa en las consecuencias? Bueno, la adicción o el consumo es una actitud de alto riesgo. Sí, pero yo pienso... No piensa en las consecuencias. No piensa en las consecuencias. No piensa en las consecuencias. Piensa en lo atractivo, porque además son jóvenes, ¿no? Los que normalmente se inician en las drogas. Sí, ¿no? muy jóvenes y cada vez más jóvenes. Fíjate que yo creo que también depende del caso, ¿no? Porque hay gente que quiere o tiene ese acercamiento a las drogas por vengarse de alguien, ¿no? Lo que dijo ella era multifactorial, ¿no? O un alcoholismo tardío, ¿no? Cuando se tiene una pérdida masiva de valores, o por ejemplo, un jubilado que ya a esa edad, y bueno, cae en el alcoholismo, porque perdió su trabajo donde era valioso, un horario, un estatus. Perdió muchas cosas que eran valiosas para él, y lo jubilaron y se volvió alcohólico. O en la viudez y se volvió alcohólico, ¿no? Lo que pasa es que ahí pierden el sentido de vida. Perdieron el sentido de la vida. Ahí no hay forma de, pues no sé, ¿de qué? Es una forma de afrontamiento, ¿no? Si esta persona hubiera ido con un psiquiatra y un psicólogo mínimo, o un psicólogo, o con y le dan medicamento para traspasar esta depresión, y bueno, hubiera afrontado la situación de otra manera. Ahí pienso que se combina esta cuestión que decimos de la cultura y la sociedad con el conflicto que se tiene.
Si esta persona tiene una cultura donde todo se arregla tomando, donde es más fácil pasársela bien, donde Seguro, supuestamente ya se distrayéndose. jubiló y entonces ya puede disfrutar la vida y empieza a agarrar ese ritmo porque culturalmente se junta con esta parte. Aunque yo pienso que es más dura la pérdida que tuvo porque el que tiene hábitos los tiene y el que no tuvo el hábito de tomar, hasta que llega a esa edad empieza a tomar. O sea, no es algo que él esté haciendo porque lo deseara, porque tuviera muchas ganas. Simplemente es una estrategia para poder evadir la realidad de esa pérdida que tuvo. Y me imagino que toma el tequila y le sabe horrible, pero aún así se lo toma, claro, porque está buscando, como dice, el efecto. El efecto. Y tiempo y consumo, y así no tengas ningún problema, ningún trauma, ni genéticamente ninguna predisposición, tú vas a enfermar. Ya no tienes a quién echarle la culpa. Nunca hay a quien echarle la culpa. Es una de las partes de la rehabilitación, darse cuenta de la responsabilidad de la enfermedad. Y sí se dan cuenta. Bueno, con una recuperación de calidad asumes la responsabilidad de tu enfermedad y te das cuenta y te haces responsable. ¿Por qué pide o cómo se llega? ¿Cuál es el primer paso dentro del proceso de recuperación? El adicto, el enfermo, ¿cómo es que pide la ayuda? ¿A partir de qué? Bueno, la aceptación, primero la aceptación de la enfermedad, porque casi nadie quiere reconocer que está enfermo, ¿no? Yo la controlo. Claro, La negación todos es el exageran. Ay, Sí, oye, no. Lo normal. Ni lo aguantan normal. nada. mira. Sí, claro. Entonces, el reconocimiento de que tiene un problema. Y la aceptación, ¿no? Pedir ayuda. Pedir ayuda. Sí. Reconocer que tiene un problema, ¿es sencillo? ¿O qué hace que reconozcas? El dolor. La vida, El dolor. el dolor. A final de cuentas, el dolor. El dolor. Todo lo que hacen los papás y las mamás y los tíos y los hermanos mayores y todo ese rollo de con cariño, con apapacho, atrayéndolo a la casa, evitándole amistades nocivas, porque todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Eso no sirve de nada. No, o sea, la recuperación empieza a partir de que el enfermo se da cuenta de que tiene un problema y de que necesita ayuda. Y es él el que puede hacer algo con su enfermedad. Es como cuando dicen que tocó fondo. Exacto. ¿Hay alguna otra razón por la que tengan que pedir ayuda, aparte del dolor, o todo es a partir del dolor viniendo de diferentes formas? La conciencia, pero la conciencia trae consigo mismo un cierto dolor. Darse cuenta de perder el control, perder la dignidad, perder a la familia, la salud, el tiempo, el dinero, el trabajo, causa dolor. Y es reconocer que algo está pasando con mi forma de beber, que es mi forma de consumir lo que me está llevando a esto. Muchas personas, no obstante el dolor, no obstante que están conscientes, también les es imposible dejar de tomar, ¿no? O dejar de drogarse. Es muy dolorosa la recuperación también. También es más dolorosa la recuperación. No será nunca más dolorosa la recuperación que la enfermedad. Nunca, o sea, ¿verdad? no, nunca. Pero se necesita ir a tratarse con especialistas porque la recuperación tiene problemas muy específicos. Y entonces hay que aprender a manejarse en una vida limpio, sin drogas. Aprender a relacionarse en el trabajo, a manejar el estrés, tus relaciones interpersonales, tus sentimientos. Tienes que cambiar de entornos, tienes que cambiar de amistades, tienes que cambiar de hábitos, etcétera. Te tienes que reconstruir, reinventar. Muchas cosas tienen que cambiar, pero básicamente aquí el que tiene que cambiar es uno. Porque, bueno, a lo mejor vas a llegar al mismo trabajo, a lo mejor vas a llegar a la misma familia, a lo mejor vas a llegar al mismo barrio, ¿no?, en el que estabas. Y, bueno, eso no puede ser un factor
para que tú vuelvas a consumir. Sí es importante cambiar hábitos, cambiar amistades, cambiar lugares de consumo. Si tú ibas a cantinas, a hacer negocios, bueno, pues ahora ya no irás a las cantinas, sí, ¿no? Te metes en riesgo. Exacto. Tendrás que aprender a hacer las cosas de diferente manera. No todo allá afuera tiene que cambiar para que tú cambies. El que tiene que cambiar eres tú. Sí, no, y pretender que el otro cambie no cambia nada. No. Se parece, yo creo, que a cualquier enfermedad, ¿no? O sea, si tú tienes, una persona tiene diabetes y exacto. se tiene que cuidar, hay cosas que no puede consumir, hay lugares que le conviene mejor No ir. Hay claro. relaciones que es mejor no tenerlas. Sí, tiene que hacer ejercicio, tiene que ejercicio, dormir temprano, claro. Tiene que tener una buena alimentación. Eso es una recuperación integral. Tendrá un grupo de ayuda, también un nutriólogo y tendrá... Conocerá más de su enfermedad, sí. Conocerá más de su cuerpo. Totalmente. Se estará checando constantemente, es lo mismo. Tienes razón, porque cuando se habla de adicciones, no solamente se habla de droga o de alcohol, se habla de sexo, de comida, de ejercicio, de Internet, de internet, de juegos, de todo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que para que una persona sea funcional, podría ser funcional a partir de ser una persona normal, ¿no? Sin tener esa carga de una adicción. Sí, la cuestión es que cuando estás en una adicción, yo pienso que el primer factor que sale es cuando empiezas a tener problemas con tu comportamiento de vida, no comportamiento, sino... Sí, con tu conducta, sí, sí, estoy de acuerdo. Siempre tener problemas en tu entorno, ¿no? Sí. Si empiezas a tener problemas en el trabajo, o empiezas a faltar, o empiezas a hacer tu trabajo tener mal, accidentes. con la pareja, con los hijos, o sea, empiezas a tener conflictos, pues ya entonces significa que ya sobrepasó, ¿no? Los conflictos van desde un enojo con un amigo hasta ¿qué? Hasta la cárcel. Hasta la cárcel. Hasta la cárcel, hasta el psiquiátrico, hasta la muerte. Sí. No, ya estamos hablando de palabras mayores. Pero así es. Sí, es una cruel enfermedad. Y como bien decías tú, Luis Felipe, esta es una enfermedad que si tú no conoces te va a matar. Sí. Y si tú conoces te va a llevar a la vida, porque eso es la recuperación, tener un equilibrio, un balance, ¿no? Cuidarte y siempre... tiene que ver con todos los valores del ser humano, ¿no? La honestidad, la honradez, la limpieza, tiene que ver con la puntualidad, con muchos valores. Entonces, con trabajar y mantener un equilibrio. Fíjate que hablábamos muy seguido, por ejemplo, con uno de los temas recurrentes, es el sentido de vida. Cuando no tienes un sentido de vida, es muy difícil que uno caiga en encontrar o buscar cosas que traten de llenar esa falta de sentido. Y muchas de esas pues están relacionadas con las drogas, con el alcohol, con el tabaco, el café, o sea, cosas que traten ahí de llenar, como tú dices, ¿no? Tiempo y consumo hacen la adicción. Sí. Lo que pasa es que lo de las drogas es atractivo porque para empezar son jóvenes. Y a la droga se le asocia mucho con la diversión. Con la diversión, con el sexo. Con el sexo. Con el ser tú, ¿no? No sé. ¿Qué se opone a la recuperación? ¿Cuáles son los enemigos de la recuperación? Yo ya quiero recuperarme, pero algo me lo sabotea. La permisividad. A mí, por ejemplo, eso que decías tú de, culpamos a los amigos, ¿no? Estos amigos que siempre invitan, ¿no? La primer cerveza o la cuba o lo que sea, ¿no? Y yo creo que lo más peligroso es cuando tú te la invitas. ¿Verdad que sí? Cuando tú te la invitas. Sí, la permisividad, el relajarte, el pensar que tu forma de vida no importa, sino que no bebas. Y yo creo que tu forma de vida te va a llevar a beber o no beber. Entonces, por eso es tan importante no dejar solo de consumir, sino cambiar tu forma de vivir. Fíjate, claro, que estás diciendo esto, me acordé hace ratito que comentabas, ¿no? De que uno de los motivos por los cuales la gente toma es que es muy, por ejemplo, el ejemplo que dabas, que era muy retraído, tomaba una copita y entonces se pone contento y ya puede ir. Yo creo que ese es un buen momento para pensar, en lugar de ir por la línea del alcohol, el pensar, ¿por qué necesito del alcohol para poder hacer eso? Exacto. ¿No? O sea, como que buscar la alternativa. O sea, ya si necesitas el alcohol para divertirte, pues algo está mal.
Claro. No que el alcohol tenga algo de malo, como decíamos, no que el alcohol tenga algo de malo. Lo que pasa es que sí están conscientes de eso. Ellos saben que el alcohol es malo, que les va a hacer daño, que los va a matar. Pero llega un momento que es irrefrenable. Y es irrefrenable por muchas razones. Tú le dijiste un día que estás en una dieta muy estricta, te echas una galletita, la permisividad. La permisividad. Y te entra una culpa y un coraje y etcétera, que dices, pues ahora me echo toda la caja. Y te echas toda la caja. Igual pasa con el alcohol, imagino. Sí, claro. Por eso nosotros, algunos especialistas en adicciones, trabajamos lo que es la recidiva y lo que es la recaída. Porque sin minimizar que tú hayas violado tu abstinencia, tu núcleo sano, por así decirlo, o sea, toda la parte de la recuperación, toda la parte de sentido, no se ve bloqueado. Violaste tu abstinencia, pero si uno dice, bueno, pues ya me tomé una hora, sí me voy a emborrachar, y bueno, pues ya. Pero sucede. Sucede cuando no hay un acompañamiento, ¿no? Cuando no hay un acompañamiento y solo... Bueno, y en la casa, ¿qué sucede? El familiar, pues también tiene lo suyo, ¿no? Sí, seguro, claro. Yo conozco así de pronto a los consultantes y cuando conozco a la familia digo, ay, ahora entiendo. ¿Sí? Ahora entiendo. Vamos de la mano, la enfermedad va creciendo igual que la adicción. O sea, el chico, por ejemplo, que no llega, un día empezó no llegando a la hora y después no llegó un día y después no llegó una semana, ¿no? Ajá. Pero un día que no llegó, ya decían, bueno, no pasa nada, ya sabemos que él no llega. Y eso no es natural, ¿no? Se vuelve normal en esa conducta porque es lo normal que él hace. Entonces, el familiar, pues ya lo nota con normalidad, ¿no? Así como toda la actitud de que desalineado, de pronto no va a trabajar, pero de pronto ya trae el dinero. Entonces, la familia va enfermando igual que el consultante. Entonces, de pronto ellos mismos no se dan cuenta los grados que han sido permisivos con ellos y con el enfermo, con el familiar, hasta que todo está fuera de control. Un enfermo adicto tiene a la par un familiar o un amigo enfermo, codependiente. Sí. Y tan enfermo uno como el otro. Uno como el otro. Aquí no hay ni malo ni bueno, los dos. No hay bueno. Y eso es importante verlo. Aquí ni el malo es tan malo, está enfermo. Exacto. Y ni el bueno es tan bueno, ¿no? Está enfermo. Porque bueno, está enfermo. Y también tienen muchas ganancias. Muchas personas de pronto tienen como muchas ganancias con la enfermedad de alguien. Yo tengo muchos casos de gente con mucho dinero que, bueno, pues pagan culpas y a las esposas las llenan de muebles, de rosas, de viajes, ¿no? Y los típicos amigos, ¿no? Que los amigos están ahí, ¿no? El que tiene dinero está enfermo, nos invita a la comida, nos invita todo. A los paisajes, los viajes. Todo, los viajes, el alcohol. Llega un momento que se le acaba el dinero. Claro. Y se acaban los amigos, se acaba la esposa. Todo se acaba. Yo sabía de casos de boxeadores, por ejemplo, que tenían dinero muy rápido, muy fácil. Pues digo, subían al ring, 3, 4 noqueaban al otro y se llevaban una la nota, ¿no? Y al rato andaban con la vedette de moda, con el carro de moda, 8 amigos, ¿no? Qué bien, qué guapo, qué bárbaro. Todo. Sí. Y después ya los veías en un psiquiátrico. Claro. Esos eran casos visibles. Pero los que no son visibles debe estar lleno el psiquiátrico. Lleno. La cárcel. La cárcel también. Los hospitales, sí, claro. Muchos accidentes, mucha tristeza, mucha soledad, mucha carencia. Violencia familiar. Mucha, sí, ejercen mucha violencia con sus familias. Mucha irresponsabilidad. ¿No? Las golpean. Hay algo para que a mí me llama muchísimo la atención, que yo lo comparo mucho, por eso hice el comentario de la diabetes, porque me llama mucho la atención. Sí. El diabético quiere comer el chocolate. Sí. Lo quiere, o sea, le gusta. ¿No? El alcohólico le gusta el alcohol, o quiere tomar el alcohol, o sea, él lo que quiere es tomar. Entonces es muy difícil que entre en un centro y que pueda hacer algo en el sentido de que él quiere tomar. Fíjate que yo a veces pienso que no es tanto que él quiera tomar, lo que no quiere es sufrir.
Por eso yo al principio decía que si él buscaba evadirse de la realidad a través del alcohol. Y como decía Vanessa, no muchas veces buscan el sabor, buscan el efecto. El efecto, Claro. claro. Y Se pierde muchos, un momento, ¿no? y muchos, o todos, yo creo que todos, quieren recuperarse. Lo que no quieren es pagar el costo de la recuperación. Claro, exacto. Porque decíamos, la recuperación es dolorosa. O sea, en primera está la desintoxicación. Y las benzodiazepinas, los opiáceos, la heroína es muy doloroso. O sea, son escalofríos, calambres, vómitos. ¿Cuánto tiempo les dura esa abstinencia? Pues mira, depende Bueno, de los la efectos droga, de la desintoxicación. Se le llama síndrome de supresión y bueno, es variado porque depende de la droga, tipo de droga, tiempo de consumo y deterioro físico. Entonces, En un depende parámetro de muchísimo. mínimo a máximo, ¿qué será? No, pues puede estar hasta 15 días, un mes, alguien de heroína. Ay, ay, ay. Entonces Claro. y son vómitos, es algo muy doloroso y es muy doloroso entrar a recuperación y mirar de frente, o sea, afrontar las consecuencias de la adicción, o sea, la soledad, El rechazo. el rechazo, la tristeza de la familia. Casi todas las familias llevan a los chicos o a estos hombres, mujeres, a recuperación llorando porque familias que se destrozan, pérdida de trabajo, de familia, de salud, De la vida, de dinero, la de todo. libertad. Y entonces decían, cuando hay una pérdida de sentido, uno consume. Bueno, pero pues generalmente todos tienen una familia, un trabajo y bebés y dinero y lo pierden. No es el sentido en sí, es el significado que tiene ese sentido. Porque si antes se drogaban teniendo al hijo, ahora, ¿cómo ese mismo hijo es el sentido de su recuperación? Porque tomó un significado diferente. Sí, cierto. Sí, porque ellos se drogaban y tenían una familia, ¿no? Y tenían un trabajo. Ahora se desintoxican y quieren reintegrarse y quieren tener nuevamente a la familia. Por la familia. Se vuelve un sentido. Tiene significado ese sentido. Ahora, la familia normalmente, como decías, se enferma y acompaña al adicto Al enfermo adicto, sí. En un recorrido fatal, ¿no? Infernal. Sí, Pero infernal. el chavo entra a un proceso de recuperación. ¿Y el familiar qué hace? ¿Qué debe hacer? Bueno, pues ese es el problema, que muchos de ellos no entran, porque generalmente uno piensa, mira, el que tiene el problema es él, Sí. yo no. Él está mal. Ni uno está tan bueno, Ni uno ni el otro está tan mal. Sí, porque el que tiene el problema dice, yo estoy muy mal, necesito ayuda. Y la codependencia dice, cuando él deje de beber o cuando él deje de drogarse, yo voy a estar bien. Y eso no es real, porque dejarse de drogar es una parte. Claro. O sea, él no se drogó porque la droga entró así, él se drogó por algo, lo que decíamos, ¿no? Entonces, ya está limpio, pero bueno, está toda la enfermedad. Aunque hoy todavía él no esté consumiendo o él no está consumiendo, él tiene que generar muchos cambios de actitud y de conducta. Sí, y bueno, fortalecerse espiritualmente. Sí, pues es que, como yo decía al principio, ¿no? Tienes una diabetes, tienes una adicción, pues estás fuera de lo normal. Tienes algo adicional que te está cargando. Quítate todo esto y aquí empieza tu vida, aquí empieza tu lucha en la vida y a ver qué hago, ¿no? Claro, y bueno, también es... Y de veras, perdona que te interrumpa, estoy en el proceso de recuperación. Casi ya me recuperé. Ajá. Ahora, ¿qué hago con mi vida? Porque no tengo herramientas, no tengo estructura, no tengo... O sea, salí de la clínica y volteé para acá y volteé para allá y... ¿Qué hago? Bueno, muchos se van a casas de medio camino. Exacto. Exacto, muchos se van a casas de medio camino y bueno, hay recuperación temprana, recuperación intermedia y recuperación a largo plazo. Pero, bueno, sí tiene que haber en este proceso de recuperación el acompañamiento multifactorial.
O sea, tienen que dormir bien, ir al nutriólogo. Psiquiatra. Muchos de ellos sí, porque algo que es importante mencionar, cuando alguien sale de la adicción, ya trae un problema de hígado, ya trae un problema de diabetes, ya no tiene trabajo, ya lo dejó la familia, ¿no? Entonces ya, sí, así como es la enfermedad, uno sale no sabiendo cómo afrontar estas cosas, pero ya con mucha problemática alrededor. Y sí es el se problema, puede. ¿no? Lo que Sí se hablábamos puede. anteriormente del saber hacer con un problema. O sea, tienen un conflicto y ¿qué hago yo con eso? Y el no saberlo hacer es lo que origina que se meta las cuestiones de adicción. Termina la adicción y el no saber ahí sigue. Fíjate que a mí me preocupa mucho la familia, porque el chavo le echa todas las ganas. El inicio de la recuperación, como dice Vanessa, es dolorosísima, de veras, debe ser... Bueno, yo con una uñita que me corté, estoy pidiendo la Cruz Roja, etcétera, ¿no? Y sin embargo, muchas veces la familia se recarga en esas personas que... Que no pueden en un primer momento. que no hay una estructura interna. Que lo sostenga. En un primer momento, sí. O sea, ellos no tienen un sostén y todavía se les recargan. No se vale, ¿no? Y no quieren entender que la familia está enferma. Pero alguien con muy buena recuperación o con recuperación puede recuperarse a pesar de la familia. Pues yo digo que sí, pero claro. De cada 100 casos deben de ser, ¿qué? Pues yo lo que sí veo importante es que la familia pueda tomar ayuda para que vayan creciendo de la mano. La familia necesita tener ayuda para saber cómo enfrentar estos primeros momentos y que el adicto o el enfermo se drogue o no se drogue, tome o no tome, ella tiene que tomar el control de su vida y de sus emociones. Eso es lo importante. Aquí la recuperación es... Hay otra cosa también que eso es algo muy personal. Cuando una persona empieza en una adicción, normalmente pasa un determinado de tiempo bastante considerable como para que decida entrar a un proceso de desintoxicación y todo esto. O sea, ya pasa tiempo ahí. O sea, no es muy difícil que detecte que ya tiene la adicción y en ese momento, ¿no? Lo pasa. Qué interesante lo que tú dices, porque sí, por él pasaría muchos años y mucho dolor, pero para eso está la familia, porque la familia sí les dice, los amigos, tienes un problema con tu forma de beber. Ellos no lo ven, pero lo ven. Sí, tienes que pedir ayuda, porque la intención de todos esos programas, de toda esta información, es que cada vez nosotros acortemos los años de dolor y de sufrimiento. Y que haya más conciencia y que se acerquen y que pidan ayuda y sí, depende también del nivel de conciencia, cuando decir, ¿sabes qué? Yo no tengo que caer en la cárcel, ni tengo que caer en un hospital, ni tengo que perder nada para estar en recuperación. El comentario al que quiero llegar es que esa persona, cuando toma esa decisión, lo normal es que ya sea otro al que cuando empezó. Por lo tanto, debe de tener unas herramientas distintas a cuando empezó para afrontar los problemas por los cuales se hizo adicto. Lo que pasa es que cuando ya se hace adicto ya no tiene voluntad. No hay voluntad. Ya no hay voluntad, ya no hay herramientas. No, pero me refiero, tiene un proceso de recuperación, y suponiendo a esta persona que se recupera, que hablo que sufre desarrolla habilidades. Ya que se recupera, ya es otro. Ya es otro. Ya no es el adolescente que sus papás se peleaban y no sabía qué hacer con eso. Claro. Ya no es el... En fin, ya es otro. Sí, totalmente de acuerdo. Es un problema de inmadurez lo que trae, exacto, y entonces, claro, que hay que afrontar y que hay que madurar. Que aquí lo interesante sería que así como él progresó en la recuperación, también la familia progresara. Porque si el chavo llega a su casa y ve los pleitos, ve las alianzas, ve las broncas, ¿yo qué hago aquí? Yo tuve un paciente que creo que en alguna ocasión lo comentamos, que estuvo en la cárcel, vivía en una zona de mucho conflicto en el Distrito Federal, él decía que cocinaba y lo metían a la cárcel, sale de la cárcel él y se va de la colonia. Se va de la familia y empieza un problema de recuperación y salió adelante. A mí eso me llama mucho la atención porque cuando él empezó, muy valiente. Su mamá era de los que tenían varias parejas, etcétera, entonces él entró en ese problema desde chavo.
Cuando él sale, pues ya tenía 32 años, ya no era ese chavo, ya no tenía esas cosas, y tuvo que hacer todo ese cambio para salirse. Entonces a mí me llama la atención porque aunque vivas en un ambiente adverso, algo se puede hacer. Seguro, siempre. Sí, porque está permeado en todas las capas sociales y Todas las económicas. capas O sea, nadie se En escapa. todas las capas. Deportistas, de Sí. todo mundo. Profesionales, empresarios, Todo, situación de calle, todo. Sí. Y al final de cuentas todos te los encuentras en el mismo lugar, o en Sí. una clínica, o Claro. en una casa de medio camino, o en la cárcel, Bueno. o en la calle. Sí. La enfermedad no te elige. Ni tú eliges a la enfermedad, digo, tú lo que menos quieres es estar enfermo. estar enfermo. Pero para la recuperación, ¿qué tanto porcentaje se recuperaría? Digo, más o menos. Pues es que hablamos aquí, por ejemplo, en México de muy bajo porcentaje de recuperación, muy bajo. A mí no me gusta hablar de eso, pero sí hay un bajo porcentaje de recuperación porque los tratamientos en adicciones, pues bueno, están muy Caros. abandonados y los que son buenos, pues son muy caros, muy caros. Entonces, Y 28 días nada más, ¿no? hoy en esta semana me estaban platicando de una clínica excelente, que cuesta 150,000 pesos. Entonces yo pienso, ¿cuántos de mis pacientes o cuántas personas tienen la capacidad de pagar esa clínica? Pues hay una que está ahí en Mazatlán, una playa. Es caro, Sí, es realmente que caro. por cierto, lo único que le hace falta es el Servivar, porque qué bárbaro, ¿no? Qué instalaciones, Pero anda arriba de 250. Sí, muy buena clínica. Arriba de 250. Muy buena clínica, pero bueno, pues está para un perfil de personas. Claro. Y tienes razón. y es muy buena clínica. Entonces, pero, por ejemplo, hay muchos lugares de hacinamiento, de vejaciones que no tienen, ni siquiera cubren con la norma 028, no cubren con las necesidades básicas y entonces, bueno, pues esos centros de atención en adicciones, ¿cuántas posibilidades tiene un adicto de recuperarse? Pues son muy bajas. Son los famosos anexos. Son los famosos anexos y granjas y Lo que pasa fueras es que de serie. ahí la familia nuevamente, no sé si se equivoque o sean actos de amor. Hay mucha ignorancia, Pero hay los mucha llevan. ignorancia y también ya no hay muchas alternativas porque si está robando, si lo van a llevar a la cárcel o lo van a matar en la calle o va a golpear, a matar, a atentar contra la vida de algún familiar o va a atentar contra su propia vida, ¿qué puede hacer el familiar? Llevarlo a un anexo. A que lo O sea, contengan. y de pronto uno dice, bueno, pues cumple su función, no de recuperación, pero sí de contención. Lo contiene. Y Los aparte hay 3 una falta meses de- va a estar ahí contenido. Claro, y hay una falta de cultura también muy fuerte. Hay, por ejemplo, el Centro de Rehabilitación Juvenil, que muchos podrían acudir ahí. Es un centro que no está ni al 50% de su capacidad. Es que el problema, yo insisto, es la negación. Es decir, yo no tengo problema, yo la domino, yo la tengo controlo. una teoría, que es Yo soy algo obviamente funcional. muy personal. Yo creo que hace falta... yo veo de los casos de gente que llega a los centros, y es una teoría que yo tengo, normalmente van acompañados de alguien, o sea, siempre hay una especie como de ángel por ahí, Sí, que se quiere preocupar, que se preocupa por la otra persona. Te arropa. Y lo arropa y como que lo rescata un poco. Y ese tipo de personas, ese tipo de ángeles, por ponerle el nombre, creo que hace falta concientizar más en la sociedad para que existan y los podamos llevar. Claro, es muy valioso. No, pero aquí da la impresión de que estamos en debate. Hay que saber ayudar. Porque hay chavos que ya están a punto de tocar el fondo. Llega alguien, les pone un colchoncito para que caigan blandito. Y los vuelve a habilitar para seguir consumiendo. O sea, si sabemos, sabemos. Si no sabemos, no sabemos. Y si no sabemos qué hacemos, qué tenemos que hacer. Pues lo que pasa es que ya se toman medidas en crisis.
ya se toman medidas en crisis. Bueno, pero hay crisis chiquititas y hay crisis grandototas. Sí, pues la crisis Entonces, es llevarla al anexo. No, la crisis es ir a un grupo de Al-Anon. De parte de los familiares. De parte de los familiares. Sí, estamos hablando sí, de los no, familiares. Estamos de acuerdo. Sí, Entonces, estamos si de uno acuerdo. no sabe qué hacer, yo me voy a Al grupo de atender. Al-Anon. De entrada voy con un grupo de Al-Anon donde voy a tener compañeros que ya han tenido un hijo, una hija, un esposo, esposa, algún Sí, ya familiar. voy por un trabajo personal. Exacto. Y donde yo voy a aprender qué hacer con mi familiar. Y me puedo informar de alguna terapia o psicoterapia específica en codependencia para que yo sepa afrontar estas situaciones que son específicas de la enfermedad del alcohol y las drogas. Sí. Trabajo personal. Personal. Yo, primero yo. A partir de mí, claro, que se da la recuperación. Sí. Sí, porque si yo estoy mal, el chavo no se va a recuperar nunca. O le va a costar más trabajo. O le va a costar más trabajo. Porque la recuperación de uno no influye en la del otro. No debe ser así. Pero sí ayuda. Ayuda muchísimo, pero es esta parte de hacerse responsable. Y si yo tengo muchas personas pues que tienen la posibilidad económica de irse a otro lugar, es como dicen mucho en el grupo, salva tu vida, agarra tus cosas y vete, salva tu vida. Bueno, algunos pueden y entonces se van de casa, de trabajo, pues hay muchos que son bartenders, ¿no? Ajá. Y muchos regresan, o DJs, ¿no? Y a pesar de eso se pueden recuperar, pero si no pueden, entonces dejan todo, abandonan todo y van por su recuperación. Y la familia es igual. Te recuperas, vas a estar aquí, vamos a estar bien, si no te vas de aquí, porque es mi recuperación lo más importante. Entonces, eso es básico, fundamental. Aquí, a pesar de lo que sea, uno se puede recuperar. Digo, claro que si yo puedo estar en mi casa con una mejor atención y que la recuperación sea integral, pues sería mucho mejor. Tú dijiste, sí, perdón, No, digo que cada quien se responsabiliza de sí De mismo. su Esa es la enfermedad. de cada persona, Claro. cada quien de sí. Nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti. idea. Y si lo haces tú por ti, empiezas a molestar al otro. Empiezas Claro. a fregar al otro. Pues, ¿qué crees que Ya se acabó. ya se acabó? Pero tienes, ¿qué mensaje le podríamos dar a las personas que... Pues que la recuperación es posible. La recuperación es posible. Acérquense, pidan ayuda. La vida vale la pena después de las drogas. ¿Verdad que sí? Hay vida después de las Hay drogas. vida después de las drogas, después de la cárcel, después del dolor y del sufrimiento. Puedes parar, pide ayuda. Y Aquí te recuerden podemos ayudar, ¿eh? Que no es buena estrategia entrarle al... Yo escucho, ¿no? Vamos a tirar el estrés. El estrés. Se van a la una cantina. copita. Y luego resulta que traen el estrés y traen la adicción. Y traen la adicción. Ajá. No resuelven. Aprendan a meditar. Aprendan a meditar. Sí. Sí, definitivamente. ¿A ti qué te deja, mi querido Luis Felipe? Pues yo me uno a Vanessa en esta parte de que hay que tener conciencia de que después de las adicciones y todo hay una vida. Siempre decíamos, uno de los dichos que a mí más me gustan es de que hasta la muerte todo es vida. Todo es vida. Nunca es tarde, Nunca siempre es hay tarde. cosas que aprender y entonces la vida pienso que se vive mejor, con mayor conciencia y con la capacidad de poder amar y recibir y ser amado. Sí. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la de ser amable. Ser amable para mí es tener la condición de ser amado. Sí. Y yo pienso que que uno busque eso en la vida va a ser importante. Y eso lo encuentras cuando estás fuera de las adicciones. Sí. La familia, ella dijo una frase muy interesante, ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Entonces revísense, sí. Algo está pasando dentro. Exactamente. Para que ustedes puedan contribuir, ¿no? También a la recuperación. Pues muchas gracias al Morrison. Nos vemos la semana que entra. Gracias. Vamos a hablar otra vez de la felicidad. A ver qué tal. Bye. Bye. Muchas gracias. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.